Muy bien, abramos nuestras Biblias al libro que estamos estudiando, Primera de Pedro, en el capítulo 1. Voy a comenzar a leer en el versículo 13, luego permaneceremos de pie para una oración. Primera de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 13. El apóstol nos escribe, inspirado por Dios: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Vamos a orar todos juntos el Salmo 119. Vamos a apropiarnos de las peticiones del salmista. Salmo 119, y comenzando en el versículo 17 y terminando en el versículo 24. Salmo 119, versículo 17 al 24. Al final digamos: en nombre de Cristo Jesús. Amén. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Esta tarde, Dios mediante, terminaremos nuestros estudios de 1 Pedro 1:13. 1 Pedro 1:13, donde el apóstol escribe: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y para comenzar, quiero leerles unos versículos del libro de Proverbios que confirman algunas lecciones que aprendimos sobre la frase: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Es decir, alisten, preparen su entendimiento. Salomón en Proverbios nos enseña: los necios mueren por falta de entendimiento. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee. El que posee entendimiento ama su alma. De espíritu prudente es el hombre entendido. El que cierra sus labios es entendido. La necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. El corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Esos proverbios confirman que
Nuestra cristiandad tiene mucho que ver con nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestros pensamientos. De hecho, como vimos el domingo pasado, de Efesios capítulo 4, el cristianismo comienza cuando el Señor nos aclara el entendimiento. Y como vimos en Romanos 12, nuestro crecimiento en la cristiandad, nuestra edificación en la cristiandad, nuestro progreso en la cristiandad depende de la educación de nuestro entendimiento, o como dice el apóstol ahí, de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, el punto de nuestro versículo es que, como diría un mecánico, debemos afinar nuestro entendimiento para ayudarnos a cumplir las lecciones de este libro de 1 de Pedro. Especialmente que podamos sobrevivir los sufrimientos de esta vida para la gloria de Dios. En otras palabras, tienes que alistar, tienes que preparar tu entendimiento para poder obedecer a Dios. Para saber qué hacer cuando tienes un jefe malo. Y 1 de Pedro habla de jefes malos. ¿Qué tienes que hacer cuando tienes un esposo malo? Y 1 de Pedro habla de los sufrimientos de una ama de casa que tiene un esposo incrédulo. ¿Qué vas a hacer en las tentaciones crónicas? O como dice en el capítulo 4, esos fuegos de prueba de parte del diablo. Tienes que alistar, preparar tu entendimiento, tu mente, los pensamientos. Bueno, ¿y cómo haces esto? Esto es lo último que vimos en nuestro estudio el domingo pasado. ¿Cómo afinas tu entendimiento? Bueno, esencialmente esto se trata de orar para que el Señor te ayude a entender su palabra. Educar tu entendimiento con las enseñanzas de toda la Biblia. Meditar en sus enseñanzas y eso es lo más importante, poner en práctica, ser hacedores de la palabra, como dice Santiago. Poner en práctica todo lo que vayas aprendiendo. Y eso es como tú fortaleces, alistas, preparas tu entendimiento. Nuestro versículo, además de que nos dice ceñid los lomos de vuestro entendimiento, nos manda sed sobrios. Sed sobrios. Ahora, sin duda alguna, este mandamiento incluye su significado literal, es decir, que no seamos borrachos, que seamos moderados en el uso de la bebida y la comida. Si ustedes quieren un versículo aquí, pueden apuntar, Efesios capítulo 5 y versículo 18. Esto es cierto, ser sobrios significa que no tengamos esos excesos de comida o bebida. Pero en la Biblia, ser sobrios también connota que no tengamos otros excesos dañinos. En otras palabras, que no creamos ni hagamos cosas en las cuales perdamos el control, en las cuales perdamos nuestro dominio propio. Que no tengamos excesos de tal manera que no podamos estar despiertos, alertas, listos para la vida, listos para las batallas y los problemas de la vida cristiana. Es por eso que leemos en otra parte de la Biblia: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Aquí en el libro de 1 de Pedro leemos versículos como en el capítulo 4 y en el versículo 7. Léanlo. 1 de Pedro, capítulo 4 y versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Una y otra vez nos encontramos con esa frase. Sed sobrios y velad. Estar despiertos, alertas. 1 Pedro 5:8, probablemente ustedes lo conocen de memoria. 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, ser sobrios significa que no tengamos excesos que no nos permitan estar despiertos, alertas. No tener excesos que nos quiten el autocontrol, el dominio propio que debemos tener y necesitamos para reaccionar bien ante los problemas y las batallas de la vida cristiana. Vamos a ver algunos ejemplos de excesos que nos pueden afectar en esto. Bien, algunos ejemplos.
El primer ejemplo es súper práctico. Puede ser que caigamos en el exceso de comidas y bebidas, y esto nos quita la sobriedad. Caer en el exceso de comidas y bebidas. Ahora, como cristianos tal vez no caigamos en la borrachera, pero sí puede ser que caigamos en exceso de sodas, en exceso de alimentos con azúcar, mucho azúcar, u otro químico que altere nuestro estado emocional y mental de tal manera que no estemos sobrios. Yo personalmente tengo unas alergias al gluten, a los lácteos y al puerco. Y si como algo de eso, me pongo de muy mal humor. Me duele la cabeza. Mi esposa dice que me pongo grumpy. Así que hasta suena feo, ¿verdad? Grumpy. Así que ya se imaginan cómo me pongo. Fácilmente caigo en el enojo, la melancolía, en la gritería y otros pecados. No estoy sobrio entonces. Y también puede ser que caigamos en los excesos de la llamada comida supernutritiva orgánica. Ese tipo de personas que no comen nada a menos que esté exactamente escrito ahí que es una comida supernutritiva orgánica y que esté a su gusto. Esas personas caen en cierto tipo de gula. La semana pasada precisamente alguien me comentó de una sobrina en Estados Unidos, no piensen que es alguien aquí. Es una sobrina en Estados Unidos, las cuales tengo muchas. Esta sobrina no come más que vegetales y crudos. Ahora, ¿qué pasa con este tipo de personas? En sus excesos afectan su relación con los demás. No pueden ni comer a gusto con la gente normal. Y pasan tanto tiempo, tanto dinero y tanta preocupación con esas cosas que su vida se vuelve su comida. El versículo para ellos no es: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El versículo para ellos es: para mí el vivir es la comida. El hermano Alfonso, ¿verdad?, nos contaba de un amigo que tenía que no comía para vivir, vivía para comer. Hay una gran diferencia en eso. Bueno, el punto es que esos excesos nos pueden quitar la sobriedad, que estemos sobrios en esta vida. Pero otro ejemplo de un exceso que no nos deja ser sobrios puede ser que caigamos en el exceso de afanes de la vida. El exceso de afanes de la vida. Nuestro Señor Jesucristo nos alerta en esto en Lucas capítulo 21 y el versículo 34. Lucas capítulo 21 y el versículo 34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y vengan de repente sobre vosotros aquel día. Los afanes de la vida. Es cierto que debemos estudiar, que debemos de trabajar, es cierto que necesitamos dinero, casa, celulares, necesitamos amigos, necesitamos una esposa, necesitamos un esposo, necesitamos hacer deporte, necesitamos descansar. Pero cuando nos afanamos demasiado en estas cosas de la vida, no nos dejan estar sobrios. Esas cosas fácilmente se vuelven codicias, fácilmente se vuelven lujos, afanes pecaminosos, idolatrías. En Japón, por ejemplo, tienen un término especial para los que se matan trabajando de más. Su vida es su trabajo. Su empleo es su vida, todo, su trabajo. Trabajan de más. Y muchos se suicidan, hasta tienen un término especial. Karoshi, no sé si lo pronuncié bien. Ustedes probablemente conocen personas así, que se la llevan obsesionadas con su trabajo, o con su cuerpo, o con su casa, o con su celular. Hermano Sergio Martínez esta mañana mencionó algo de algunos estudiantes que se la llevan estudiando y estudiando. No tienen tiempo para la iglesia, no tienen tiempo para su familia. Tienen tiempo solo para estudiar. Se mueren si se sacan una calificación menos que 9.
Su vida son sus estudios, ese afán de la vida. Por supuesto, no tiene nada malo de estudiar. Debemos de estudiar. No tiene nada de malo sacarse puros 10, por supuesto. Pero está algo mal, muy mal. No van a estar sobrios en su vida en cuanto a las batallas, los peligros, las tentaciones de la vida, si se la llevan estudiando y no viven una vida sobria respecto a todo lo demás. Esos excesos fácilmente te pueden quitar la sobriedad en la vida. No puedes estar despierto, listo para los ataques del diablo, los fuegos de prueba. Y lo más grave, por supuesto, no tendrás tiempo para Dios. Y también aquí creo que podemos apuntar a aquellos que tal vez no tengan exceso de trabajo, no tengan excesos en esas cosas de su casa, su celular o sus estudios. Pero tienen afanes en la vida, la rutina de la vida, y no están sobrios, no están despiertos. Por así decirlo, viven por vivir sin fijarse por qué viven. Y trágicamente son indiferentes a las cosas de Dios, a las cosas del alma, a las cosas de la eternidad. ¿No serás tú uno de ellos? ¿No será usted una de esas personas? Viven embriagados con la rutina y las vanidades de este mundo, pero por así decirlo, están en piloto automático en su vida. Se levantan, van al trabajo, van a la escuela o hacen los quehaceres del hogar automáticamente. Viven las semanas, viven los meses, viven los años en piloto automático, sin pensar, sin estar alerta a la vida, a la muerte, a Dios. No son sobrios. Están como zombies, por así decirlo, o dormidos, o robóticos, que viven la vida, sin vivirla, sin fijarse en que están viviendo. Este versículo nos alerta a eso también. O espero que me explique bien en el último ejemplo que voy a dar. Escuchen bien, especialmente los teólogos, no se vayan a enojar conmigo. Puede ser que caigamos en el exceso de doctrinas y divisiones denominacionales. Puede ser que caigamos en el exceso de doctrinas y divisiones denominacionales. ¿Qué quiero decir con esto? Generalmente no contesto yo el teléfono los domingos. No vaya a ser que me altere, trato de concentrar en el sermón. Pero un día estaba sonando el teléfono el domingo por la mañana y yo lo contesté. Y era una persona y me preguntó, ¿es una iglesia presbiteriana allí? Le contesté, es la iglesia bíblica Monte-Oreb. Y luego me repitió, pero es una iglesia presbiteriana. Yo le contesté, nosotros, el gobierno de la iglesia, por supuesto, es por ancianos, es lo bíblico, pero es una iglesia que tiene nombre presbiteriana. Esa persona no asistió. Si la iglesia no tiene el nombre presbiteriana, no asiste. Algo está mal ahí. Algo está mal. Hay hermanos que se la llevan tan enfocados en las enseñanzas proféticas y no salen de allí. No estudian más que Apocalipsis. A lo mejor estudian Ezequiel, a lo mejor estudian partes de Daniel, pero no salen de allí. No estudian otras doctrinas que son tan necesarias para la vida y la piedad. Quieren que sus pastores nada más prediquen de profecía. Están ahí las conferencias, si son de profecía. Y la profecía es todo. Ese es un exceso en doctrina. Hay hermanos que se la llevan profundizándose en ciertas doctrinas de sus convicciones teológicas. No pueden hablar con ningún otro hermano sin pelearse por sus doctrinas. Me acuerdo, estaba en una conferencia de pastores en Estados Unidos. Y un hermano, antes de saludarme, antes de presentarse, lo primero que me preguntó fue, ¿cree usted en la Confesión Bautista de Londres de 1689? Por así decirlo, no quería saber mi nombre y saludarme bien si yo no creía en la Confesión Bautista de 1689. Y ustedes conocen ese tipo de personas. Bueno, por supuesto, no estoy contra la convicción teológica. No estoy contra ninguna confesión reformada. Pero unos, por sus excesos doctrinales, son
deformados, no reformados, deformados. Y no están estudiando todo el consejo de Dios, todo el consejo de la palabra de Dios. Y por lo tanto, no viven sobriamente. Y fácilmente caen en libertinaje. Son muy cerrados a los demás cristianos, que estaremos en el cielo. Pero ¿saben qué es lo peor? No son piadosos. No son santos, temerosos de Dios, porque no viven sobriamente y siguen en sus excesos doctrinales. Así que cuidado con cualquier exceso que te quite la sobriedad cristiana. Cualquier exceso que te quite ese despertar, estar alerta a los peligros del diablo y las vanidades de este mundo. No estés despierto a las realidades de la eternidad. Dios existe, el cielo, el infierno, la muerte, la vida eterna. Ahora, el corazón del sermón está en la última frase del versículo. De hecho, el corazón del versículo está en la última frase. Según el lenguaje original, la última frase es la frase principal. Por así decirlo, las primeras dos frases son para lograr la tercera. Les voy a leer otra versión de la Biblia que es más literal y uno puede ver esto más claramente. Otra versión de la Biblia lee en nuestro versículo: por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos con templanza, esperad perfectamente en la gracia que se os presenta cuando Jesucristo os es manifestado. Las primeras dos partes son participios, dirían los gramáticos, los de enseñanza del español. La última parte es el mandamiento, el consejo y la amonestación. Bueno, las primeras palabras en nuestra versión de la última frase son esperar por completo. Y esperar aquí no se refiere al esperar, por ejemplo, cuando estamos esperando un camión, o cuando estamos esperando en la sala de un doctor o en la sala de una dentista para que nos atienda. No se trata de esperar, se trata de esperar, de esperanza. Es por eso que la Biblia de las Américas traduce aquí nuestra frase: poned vuestra esperanza. Poned vuestra esperanza. Los comentaristas dicen que 1 Pedro es un libro de esperanza. Y esto es muy cierto. Por ejemplo, en el versículo 21 leemos 1 Pedro 1:21. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. En el capítulo 3, en el versículo 5, leemos acerca de las mujeres que se ataviaban modestamente, como otras mujeres, esas santas mujeres que esperaban en Dios, ahí literalmente, que tenían sus esperanzas en Dios. El versículo 15 leemos, 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es lógico que 1 Pedro sea un libro de esperanza, pues este libro recalca los sufrimientos del cristiano en esta vida. Es la esperanza en Dios lo que nos ayuda a sobrevivir esos sufrimientos, esos trabajos en la cristiandad. Y es esa esperanza que tenemos que nos ayuda a tener la victoria sobre ellos. Ahora, noten que el versículo nos aconseja que pongamos nuestra esperanza completamente o perfectamente en la gracia. 1 Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia. Poned vuestra esperanza por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿A qué gracia se refiere aquí el apóstol? ¿Qué gracia? ¿De qué estamos hablando aquí? Bueno, por ser gracia, sabemos que es algo que no merecemos, es un favor de Dios. No es algo que ganamos nosotros o compramos por nuestros esfuerzos o nuestros logros cristianos. Y hermanos, por cierto, es gracia, algo de lo cual no somos dignos como incrédulos, ni tampoco como cristianos. Y digo esto porque hay cristianos que creen que son salvos por gracia,
Pero la vida cristiana se vive por logros cristianos, por ofrendas, por lecturas, por evangelismo, por tratar bien a la esposa, por tratar bien al esposo, por tratar bien a los hijos. No. Ahora, claro, por supuesto, no estoy contra eso. Pero la salvación es por gracia. Y toda la vida cristiana es por gracia, desde el principio hasta el final. Pues, ¿quién de nosotros no falla en sus esfuerzos? ¿Quién de nosotros logra toda la perfección? ¿Quién de nosotros ofrenda, lee, evangeliza, ama a los demás a la perfección? Ninguno de nosotros. Si hemos de ser salvos, si hemos de vivir la cristiandad, al último, todo es por gracia. Entonces, gracia. ¿A qué se refiere el apóstol? Sabemos entonces que se trata de un favor no merecido. Y por los versículos anteriores, sabemos que esta gracia se trata de nuestra salvación final. Vean el versículo 5. 1 Pedro 1:5. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ven el versículo 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Gracia, salvación, la salvación en los tiempos postreros, el futuro. Entonces, aquí gracia se refiere a nuestra salvación final. ¿Cómo que salvación final, Paco? Yo creí que yo era salvo. Sí, es cierto. Como cristianos, podemos decir que nosotros fuimos salvos en el pasado en el altar del Calvario. Cristo se sacrificó en nuestro lugar. Él murió castigado por la culpa, el castigo de nuestros pecados. Eso está en el pasado. Pero también podemos decir que somos salvos en el presente. El Espíritu Santo nos regenera. Nosotros nos arrepentimos, creemos en Cristo en el presente. Pero también podemos decir que seremos salvos en el futuro, al final, cuando Jesucristo sea manifestado. Ese día seremos salvos completamente. No habrá más pecados de Romanos 7 en nuestras vidas. No más tentaciones, no más tristezas, no más enfermedades. Pura vida eterna, pura armonía con Dios y los demás. Notan también que dice que esta gracia se nos traerá. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá. O como dice otra versión, que será presentada. No dice tal vez, o a lo mejor, o si es posible, le será. No. Se os traerá. Esto es algo seguro. Y nuestra esperanza, hermanos, de esta gracia es segura precisamente porque es gracia. Es un favor no merecido. Pero además, esta gracia es segura porque, como vimos en el versículo 10, es una gracia destinada a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y también, sobre todo, es una gracia segura porque la tenemos por los méritos de Cristo, nuestro Salvador. Bueno, entonces, nuestro texto nos dice que pongamos nuestra esperanza en esa gracia de salvación final. La pregunta práctica aquí es, ¿por qué nos dice esto? ¿Por qué nos dice, pongan su esperanza en la gracia de la salvación final? Bueno, número 1, porque nos podemos desanimar mucho por los trabajos y los sufrimientos de esta vida. Nos podemos desanimar mucho por los trabajos y sufrimientos de esta vida, en la cristiandad hoy. Y el apóstol nos dice aquí, no se queden en el presente, hay un final. Tengan siempre la esperanza puesta en la gracia de la salvación final, donde no va a haber más tristeza, no más tentaciones, no más enfermedad, no más ninguna necesidad. Es por eso que nos dice esto. Número 1, entonces, porque nos podemos desanimar mucho por los trabajos y sufrimientos de esta vida. Número 2, se nos dice que pongamos nuestra esperanza en la gracia de la salvación final, porque nos podemos desanimar mucho por los pecados crónicos en los cuales caemos y las virtudes que no tenemos.
por los pecados crónicos en los cuales caemos y las virtudes que no tenemos. Todo cristiano, absolutamente todo cristiano, pasa por el último párrafo de Romanos 7. No quiere pecar y peca. Debe de hacer cosas y no la hace. Si eres cristiano, de seguro pasas por Romanos 7 y entiendes muy bien en tu conciencia cuando el apóstol llora: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y nos desanimamos mucho, ¿verdad? Aún como cristianos de décadas, cuando caemos en esos pecados. Eso es lo negativo, pero también lo positivo nos puede desanimar. Las virtudes que quisiéramos tener. La virtud de amar a Dios como Él se lo merece. La virtud de valorar la preciosidad de Cristo. Amar a los demás como debemos. La virtud de ser pacientes. La virtud de tener mucha fe. La virtud de tener mansedumbre, templanza, dominio propio. La virtud de orar como algún hermano. La virtud de evangelizar como aquella hermana. Como cristianos, nos desanimamos mucho porque no somos lo que somos, ¿verdad? Lo repito. Como cristianos, nos desanimamos mucho porque no somos lo que somos. Y es por eso que tenemos este versículo. Es por eso que tenemos esta frase. Y otros versículos, como cuando el apóstol Juan escribe: amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esta esperanza nos ayuda a purificarnos, nos ayuda con esos desánimos tan paralizantes. Creo que aquí en esta lección también podemos incluir los desánimos que nos pueden causar la cristiandad de otros, especialmente si son parientes, si son hijos, esposos, padres, hermanos. Vemos a la hermana Tiburcia y nos podemos desanimar tanto pensando: ¿cómo es posible que esta hermana vaya a llegar al cielo? Le falta mucho. Y nos sentimos por la hermana, sentimos compasión y nos da tristeza de las fallas, la debilidad de esa hermana. Gracias, hermanos, gracias. Por eso nos dice el versículo: pongan su esperanza en la gracia que se os dará cuando Jesucristo sea manifestado. La hermana Tiburcia estará allí por gracia, igual que tú, igual que yo. En último lugar, número 3, nos dice que pongamos nuestra esperanza en la gracia de la salvación final, porque nos podemos desanimar mucho al ver los pobres resultados de nuestro evangelismo y la edificación de los demás. Nos podemos desanimar mucho al ver los resultados pobres de nuestro evangelismo y la edificación que tratamos de hacer de los demás. Compartimos folletos y luego nos lo encontramos tirados. Invitamos a nuestros amigos a que escuchen la palabra de Dios, a nuestros parientes, y no escuchan. Hablamos de Cristo a otros y no quieren creer. Muchas veces queremos llorar y gritar como el apóstol, mejor dicho, como el profeta Isaías: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Nos desanimamos mucho. Es por eso que el apóstol nos dice: pongan su esperanza en la gracia que se os dará cuando Jesucristo sea manifestado. Ese día veremos los resultados. Ese día veremos cómo por la gracia de Dios hay fruto a nuestros esfuerzos. Y realmente, como dijo el mismo profeta Isaías, la palabra de Dios no vuelve a él vacía. Esto es seguro. Hay textos que me siento incompetente para predicarlos. Yo sé que no tengo el conocimiento y sobre todo el sentimiento apropiado para enseñar sobre esos textos. La última frase de nuestro versículo es uno de esos textos tan difíciles de predicar para mí. Por tanto,
ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Cuando Jesucristo sea manifestado. Esa es la razón por la cual no comenté sobre esta frase en el versículo 7. Se me hace tan difícil de predicar. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, la cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Cómo va a ser ese día? Será increíble ver a quien amamos sin haberla visto. Será de lo más glorioso, será tremendo. Qué difícil es describir esto. Así que tan solamente les voy a leer, yo creo que es el mejor comentario, y es el comentario bíblico, de lo que será ese día, esa manifestación. Como dice literalmente, la palabra ahí literalmente es el apocalipsis, la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Segunda Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 3 nos dice así. Segunda Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con todos los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daos reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. De eso se trata nuestro texto. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Amigo, ¿tienes tú este entendimiento que salva? ¿Tienes esta esperanza segura para el final? ¿Cuál es tu esperanza para el final? Ayer fuimos al funeral de nuestra hermana Alondra. Tal vez ustedes no la conocieron, ella es hermana de Paloma. Su padre Mauricio y su esposa han estado visitándonos en los últimos meses. Alondra no tenía más de 25 años, tal vez. Falleció de cáncer, de leucemia. De verdad me sorprendió la paz, la tranquilidad y, por así decirlo, el gozo de los padres en el funeral. Pero ya me contaron la historia. Cómo falleció su hija. Empezó a enfermarse en marzo, abril. Y al final le iban a poner otro tratamiento de quimioterapia. Y sus padres y la doctora le dijo, esto te puede matar. Y ella dijo, estoy lista. Estoy lista para ir al cielo, estar con Dios. No hay problema. Lo último, en la voluntad de Dios, ella falleció.
pero estaba lista. ¿Estás tú listo? Joven, niña, adulto, hermano, ¿estás listo? Y si no, pídele a Dios que tenga misericordia de ti. Pídele a Dios que tenga misericordia de ti y revele a su Hijo, a tu corazón, a tu entendimiento. El cristiano, sé sobrio. En estos días, especialmente del coronavirus, hay muchos cristianos que no están siendo sobrios. Su entendimiento no está basado en la palabra de Dios, no están analizándolo. Están leyendo más periódicos y noticias. Y su entendimiento está, por así decirlo, entenebrecido ya con eso. Su entendimiento está en depresión y no están siendo sobrios en cuanto a la realidad de Dios y las promesas que tenemos en Cristo. Seamos sobrios, hermanos. Y a lo último, pongamos nuestra esperanza. No espera. Pon tu esperanza completamente en la gracia que se presentará y nos será dada en la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y todo para la gloria